Perfecto. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Contento una vez más de poder estar acá en el canal para compartir temas claves de recursos humanos y en esta tarde compartir algunos temas en cuanto a la empleabilidad que se vive hoy en día. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre a nivel país, cómo está hoy la situación de todos los trabajadores, sí. Y vamos a ver algunas estadísticas, compartir con la audiencia en esta tarde, hablar un poquito de los números. Estadísticas que hoy estaba leyendo y la verdad que sorprenden, ¿no? Mira, vamos a arrancar con esta placa. Así es. Y nos vamos a detener en varias cuestiones, ¿no? Sí. Que nos dan datos realmente muy llamativos. Así es. Y tienen que ver con este 33% que destina la mayor parte de su sueldo a pagar el alquiler. O sea, un 33% destina prácticamente... solamente el sueldo. El sueldo. Al alquiler. Al alquiler. Yo creo que hoy es el mayor inconveniente que tenemos los trabajadores. Tal cual. ¿No? Y nosotros vivimos acá en Neuquén, pero digo, creo que se repite en prácticamente todo el país. En todo el país. Actualmente, en el último tiempo se hizo un estudio de mercado para saber cómo estaban los argentinos, cómo se sienten con esto de lo que es todo lo que tiene que ver con la empleabilidad. Sí. Y se hizo un estudio de mercado, entonces se pudo revelar todos estos datos que podemos observar en pantalla. Y es como decías vos, el 33% solamente destina gran parte de su sueldo a pagar el alquiler. Estamos hablando del 33% de los trabajadores argentinos, no del 33% del sueldo. Tal cual, excelente la explicación. Y pasa esto, ¿de qué? ¿Por qué? Porque los argentinos alquila, no puede tener una casa aún y alquila. Y ese sueldo, el estudio de mercado más de la mitad del sueldo, se va en un alquiler. Leía también de este estudio de mercado que se hizo que gran parte se va a la cuota de un vehículo, a la cuota de tal vez de algún préstamo que ha destinado una persona. ¿Por qué? Porque tal vez la plata no le alcanza o tal vez porque está pasando por situaciones en su día a día que no llega a pagar, digamos, un alquiler o una cuota de un vehículo. Y bueno, gran parte de este 33% lo usa para pagar el alquiler, para pagar una cuota del auto, para pagar un préstamo, ¿sí? Para pagar la casa o para poder pagar diferentes cuotas en donde se haya metido esa persona. El otro día vi un informe en América, si mal no recuerdo, que cerca de 1 millón de personas dieron de baja tarjetas de crédito. Así es. Es un número también súper alarmante hoy. Súper alarmante. Que hoy, más allá de destinar un gran porcentaje de tu sueldo al alquiler, otro gran porcentaje del sueldo se lo destinás a las tarjetas de crédito. Tal cual. ¿Y qué pasa? Este 33% queda a mitad de mes. Claro. Queda con esta, no llega a pagar. Ni siquiera, Fran, ni siquiera. A mitad de mes. Entonces, ¿qué pasa? El 10 te quedás sin plata. Sin un peso. Y vos estás esperando hasta el 29 o 30, los primeros días del mes, para poder nuevamente pagar la próxima cuota. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ir viéndolo más adelante. No alcanzás a poder disfrutar tal vez de una comida, de una cena, darte un pequeño gusto, comprarte una prenda o hacer un viaje. Bueno, de hecho, 6 de cada 10 argentinos sostiene que no puede darse ningún tipo de gusto o de situación de ocio. Tal cual. 6 de cada 10, o sea, estamos hablando de un gran porcentaje, un 60%. Un 60%, tal cual. Pasa esto de como que nosotros cobramos ese sueldo que tal vez no nos alcance, ¿sí? Porque pagamos el auto, pagamos un préstamo, porque pagamos el alquiler, cualquiera fuese los impuestos. Claro. ¿Y qué pasa? Pagamos solamente eso, tratamos de llenar la heladera con la comida, que es esencial, y no alcanzamos a darnos ese gusto que tal vez podemos llegar a darnos, no sé, ir a pasear, ir al cine, tomarse un helado, ir a ver una obra de teatro. Tal cual. Y hoy los argentinos no se pueden dar ese gusto porque la situación en el país en el que vivimos, estamos transitando un periodo de cambio y bueno, todo este proceso de cambio que se está llevando hace que los argentinos, que los trabajadores no les alcance para llegar a pagar para poder pagar una cuota de un vehículo o para poder pagar el alquiler, pero sobre todo, que es algo muy importante por lo cual muchas trabajamos, que es para poder darnos un pequeño gusto en el mes. Y bueno, hoy tal vez está bueno eso, ¿no? Uno trabaja, cobras y siempre querés, aunque sea un fin de semana,
ir a la cordillera, pegarte una escapada, tal cual. Bueno, hoy es casi imposible. O si lo haces, solés endeudarte con la tarjeta de crédito y después al mes siguiente volvemos otra vez a ese círculo vicioso, ¿no? Tal cual. Un poco raro. Pero mira, me quedo con la anterior. El 75% trabaja de otra cosa distinta a la que siempre soñó. O sea, es terrible esto, porque además hoy es cierto también que muchos tienen un trabajo fijo. Así es. Y a la par tienen otro, como para tratar de con 2 sueldos, en lo posible poder llegar a cubrir los gastos mínimos del mes, ¿no? Así es. Vamos a volver, Cevitas, a la placa anterior y seguimos con ese porcentaje 75, decíamos. Trabaja de otra cosa distinta a lo que siempre soñó, que es realmente un número muy, muy alto. Muy, muy alto, y sobre todo habla también un poco de lo que es la motivación de la persona. ¿Por qué? Porque no encontramos gran productividad dentro de las empresas o dentro de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque la persona está trabajando de algo de lo que no estudió o de algo de lo que no quiere. Claro. Entonces, los jóvenes o los adolescentes que se están formando, que están estudiando, al salir del colegio secundario, al salir de una universidad, enseguida se quiere o se pretende ir a trabajar de lo que uno estudió o por lo cual uno se formó. Y hoy en día no está pasando eso. Entonces, como nosotros queremos tener una economía o tener plata para llegar a fin de mes, en este caso, tiene que trabajar de otra cosa de la cual no estudió o de la cual no le gusta o lo cual sueña el día de mañana. Entonces, es muy alto el porcentaje. Un 75% trabaja de lo que no le gusta. Bueno, más llamativo es que el 92% cree que es cada vez más difícil conseguir un empleo. Así es. Y esto se asocia y está muy vinculado también a más de la mitad, es decir, el 55% se siente inseguro con relación a la situación laboral que se vive en el país. O sea, casi un 20% se siente incómodo frente a la situación. O sea, la verdad que estamos atravesando laboralmente una crisis, más allá de la crisis social, que en parte va relacionado también a esto. Hoy quien tiene trabajo podríamos decir que es un afortunado. Afortunado del trabajo, y también nosotros acá transmitir todas estas estadísticas que estamos viendo, poder transmitirlo acá, a lo que es local, acá a lo que es Neuquén. Por ejemplo, en el último tiempo vimos que muchas fábricas o muchas tiendas que fueron desde muchos años en Neuquén han cerrado sus puertas, han tenido que desvincular personal. Y vemos esto de la crisis que hay en nuestro país con el tema de lo que es la empleabilidad. Vemos también que en las noticias, por ahí se habla, o en internet, de que muchas empresas, muchas organizaciones extranjeras que vinieron con gran iniciativa o con mucho potencial a venir a trabajar a Neuquén, y hoy están cerrando sus puertas o están pensando en apostar, por decirlo de alguna manera, en trabajar en otro país. Antes de ayer veía que una empresa de aerolíneas, no voy a decir el nombre por las dudas, pero un empleado tomó un comentario de lo que dijo esa persona y que bueno, que quiere mudarse a otro lado. Claro, los desvincularon. Entonces se tomó ese comentario tal cual, fue esta compañía, y el CEO de esta compañía salió a aclarar, digamos, de que fue solamente un pensamiento personal y no de la compañía. Pero bueno, sucede con las compañías, como está la situación en el país, surge esto de que muchas veces nuestros propios colaboradores o nosotros tenemos un propio criterio de las cosas y por ahí muchas veces nos puede llegar a perjudicar. Vamos a compartir ahora sí la otra placa que tiene que ver justamente con cómo considerás tu trabajo actual, ¿no? Así es. Fíjate, dice, para casi el 42% su trabajo actual es muy importante, para un 32% es medianamente relevante y el 22,6% lo considera solo como momentáneo. Bueno, acá yo creo que se incluye mucho el millennial, ¿no? Así es, a ese punto yo quería llegar, y tiene que ver esta pregunta, así como consideramos nuestro trabajo actual, un poco con las generaciones. ¿Por qué? Porque vemos que el 42% lo considera el trabajo como algo importante, como una fuente de ingreso, como que es fundamental el trabajo para ese 42%. Igual perdón la interrupción, pero yo digo, el 32, o sea, 32 y 22,6%. O sea, estamos hablando casi de un 50%, o sea, una cifra superior al 42%.
¿qué piensas respecto al trabajo? Muchas veces... En serio, me pongo a pensar esto, porque el trabajo es importante. Así o es. sea, yo creo que lo considera cualquiera importante, Sí, porque si no tal tuviésemos cual. trabajo, no llegás, no podés crecer en ningún sentido. En ningún sentido, No tal podés cual. comprarte, no podés crecer en ningún Nada, aspecto, no puedes darte un básicamente. gusto, no podés solventar, no sé, el pasaje a un colectivo, lo que sea, cualquiera sea el motivo. Y yo pensaba en esta pregunta que el 42% sí que considera... Quizás porque no se sientan a gusto en Tal el vez trabajo actual. uno puede también, ser ¿no? eso, Claro. pero puede ser mucho el papel que juegan las generaciones, la tecnología hoy en día. Sí. Por ejemplo, los baby boomers, considero, no sé si vos estás de acuerdo, que es del 42% que considera que su trabajo es importante. Y vemos que el 22,6% Sí. son los millennials. ¿Por qué? Leía un artículo ayer por la noche en donde decía que hoy cada 3 meses o cada 4 o 6 ya los jóvenes están pensando en otro trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque el que tiene no tiene desafíos o no tiene lo que a él le gustaría. ¿Por qué? Porque es mejor para ese joven decir yo trabajo en tal empresa o hago tal cosa o hago tal actividad. Entonces, como no puede tener ese reconocimiento a nivel familiar o a nivel social, ¿qué pasa? Ya está pensando en buscar otro trabajo en donde pueda resolver todas estas cuestiones personales que va más allá de la persona, ¿no? Es cierto también que, respondiendo un poco a esta pregunta, ¿no? En cuanto a cómo consideras tu trabajo actual, muchos sienten ese malestar por Así el es. trabajo actual, producto también de que no es el trabajo o para el cual estudió, por ejemplo. Y ¿no? veíamos en la placa anterior que es el 75%, ¿sí? que Exacto. trabaja de algo de que no le gusta. Tremendo, ¿sí? ¿eh? Y la segunda, la siguiente... ¿A qué destinás la mayor parte de tu sueldo? Bueno, Miren esta pregunta, qué importante que es y cómo se va bajando el índice de porcentaje. Vemos que el 33% de los argentinos destina la mayor parte de su salario ¿a qué? A pagar el al alquiler. alquiler, lo que decíamos Así. hace un rato. Y sí. casi un 30% Sí. a, ¿qué dice? A comer. Claro, al día a día, ¿no? Así es. Pero vemos qué importancia tiene pagar primero un alquiler Es que sí. donde vivimos, ¿sí? Y un 30% a qué? A comer y un 17% a quién se lo dedican. A los hijos, a poder pagar tal vez el colegio, la cuota de un transporte, porque Sí. el papá o mamá están trabajando, entonces pagamos el transporte. Bueno, entonces vemos cómo el índice de porcentaje y la gravedad y la importancia que tiene como que va disminuyendo. ¿Y qué vemos? Que un 16% puede ahorrar gran parte de lo que tiene en Qué su suerte. labor. ¿Sí? Muy poquitas personas pueden hoy en día ahorrar o dedicarse tiempo a uno mismo o poder estar pensando tal vez en un viaje o darse unos pequeños gustos. Pero es que a ver, vamos a hacer números rápidos. Un alquiler en Neuquén, Sí, 15, 20 mil pesos. así es. Hoy ¿no? los alquileres, más que nada, ¿sabes, Nacho? Porque es por la zona en donde vivimos. Hoy, por ejemplo, no es lo mismo pagar un alquiler en Buenos Aires que en Neuquén. ¿Por qué? Porque tenemos otra economía y todo lo que arronda, todo lo que tiene que ver con el petróleo, con la actividad que hay acá en nuestra región, se mide todo lo que es alquiler, cuota de las escuelas privadas, se mide por eso. Y entonces no tiene nada que ver, por ejemplo, un costo de un alquiler en Buenos Aires o en otra provincia, por ejemplo, que acá en Neuquén. Acá el costo que tiene Neuquén hoy es altísimo. Tal cual. Es Por eso, altísimo. 15, 20 mil pesos. Así es. ¿No? Y un departamento Monoambiente. básico. Tal cual, un ¿no? monoambiente con con las comodidades ahí justas y no mayor No detalle. mayor, tal cual. Expensas, Así es. 2, 3, 4, Sí. 5 mil pesos. Tal cual. Depende también mucho. Llenar de la heladera, ubicación. ¿cuánto te costará? 3.000, 4.000 pesos. Y no sé si más, Y no sé si más para darte con los alimentos tenés básicos. hijos, si tenés hijos, el doble o el triple. O sea, fíjate que en 3 cosas ya tenés el sueldo. Ya tenés el sueldo. ¿No? O Así sea, es, tenés sí, sí. un sueldo por lo menos en un básico. Tal cual. Imagínate si Terrible. tenemos que pagar la tarjeta de crédito, No, si no, tenemos no, que no. comprar otras cosas que no tal vez guardar plata para decir, bueno, esto lo guardo para si surge un imprevisto. Por ahí siempre uno dice, bueno, voy a guardar por las dudas. Claro. Entonces, O bueno, por ahí imaginémonos- optás esto, ¿no? De decir, bueno, pago las tarjetas y por las dudas, si tengo algún imprevisto en el medio o a lo largo del mes, sé que las tarjetas están cubiertas, aunque sea, ¿no? Y bueno, Ese es el pensamiento y eso es con lo que el argentino, el neuquino va lidiando todos los días. Sin duda es un gran desafío. lamentablemente, Así ¿no? es. Es un día a día. Bueno, ¿cómo se encuentra tu consumo? Es otra de las placas Así es. que vamos a compartir y tiene que ver justamente
con estas cosas que empezamos a dejar también, ¿no? Como esto lo decíamos recién, ¿a qué destinas la mayor parte de tu sueldo? Hablábamos entonces del 33% de los argentinos al pagar el alquiler, el 30% a comer, un 17% a las actividades de sus hijos. Bien. Y bueno, poca gente que destina un porcentaje del sueldo a realizar un viaje, por ejemplo, ¿no? Y un 16% que de casualidad puede ahorrar un mango. Pasamos a la otra. Sí. Y miren, que la otra también te va a sorprender, ¿no? Tal cual. Fran, mira. Miren qué importante que es esta pregunta. ¿Cómo se encuentra nuestro consumo? Y dice que casi el 50% reconoce que su nivel de consumo ha disminuido. ¿Por qué? Por lo que hablábamos recién. Porque la persona hoy no puede darse un gusto, no puede pensar en una salida al cine. Sí. Pensemos en esa familia que está compuesta por mamá y papá y 4 hijos, por ejemplo. Y hoy salir al cine... ya para una persona ya es caro. Imaginemos no para un matrimonio con 4 hijos o 3 hijos y más. Y pensemos si ese hijo quiere una gaseosa, quiere pochoclos o quiere comer algo. Una salida de este tipo cuesta muchísimo. Y por ahí nosotros no nos ponemos a pensar que antes, hace 5 años atrás, podías salir con 1.000 pesos, podías salir al cine, podías comprarte el pochoclo y la gaseosa, y si alcanzaba te podías comer después una pizza o una hamburguesa. Sí. Y hoy eso cuesta muchísimo. Es casi imposible. Bueno, imposible. ¿Y qué otro dato? Mira, el 32% sostiene que ha aumentado su consumo en buena hora, y un 17% dice que se mantiene en las mismas condiciones que hace un tiempo atrás. Así es, también vemos que en la placa que el 60% sostiene que no puede darse gustos en la actualidad, y mientras que un 23% solamente por ahí sale a comer, un 17% ahorra, ¿sí? En este punto, y un 13,75% se compra ropa, y casi un 13% sale de vacaciones, y algo más del 11% concurre al cine. Esto de la ropa también es otra cuestión, ¿no? Uno ya opta por ir quizás a lo más económico, ferias o lo que fuese. Hoy nosotros en Neuquén, y mirá vos, la semana pasada salió un artículo en un diario local en donde decía que hoy los neuquinos apuestan a las ferias de los fines de semana que se realizan acá en el centro los días sábados, y en el oeste el día domingo, apuesta a comprar más artículos de lo que es ropa en las ferias de los comerciantes. ¿Por qué? Porque es más económico. Y hoy el neuquino, el argentino, por decirlo de alguna manera, ya elige la ropa que necesita. Y tal vez antes los jóvenes, ¿qué hacían? Porque iban acompañados de sus padres o de sus familiares a comprar ropa tal vez de marca. Ya buscaban lo que era la calidad. Y hoy eso no está pasando. Buscaban las marcas, la calidad, y hoy buscan realmente lo que están necesitando en el momento. Un par de medias, una remera, una camisa, un cinto. Van a la feria, lo compran y listo. ¿Y por qué? Porque no se llega a fin de mes, o no están buscando lo que es las marcas o la calidad del producto. Claro, es que hoy compras en realidad en base a eso, ¿no? En base a la necesidad. No compras una prenda de más porque tenés ganas de tenerla ahí en el guardarropa para salir un fin de semana. No, eso lo hacías antes. Hoy ya no, hoy lo pensás 2 o 3 veces. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, tal vez un joven se recorría todo el centro para buscar esa zapatilla que quería. Darse ese gusto. Yo quiero esta zapatilla de marca y quiero que tenga esto, esto y esto. Hoy me la quiero llevar. Salga lo que salga. Y hoy eso ya no pasa. Hoy podemos decir, bueno, quiero un par de zapatillas, decime cuánto está. Si tenés mi número me la llevo y listo. ¿Por qué? Porque los padres, la economía, los hijos, todo no alcanza, es complicado. Además, hoy también tengamos en cuenta, ¿no? Recién hablábamos de las tarjetas de crédito. Bueno, sí, podés sacar en cuotas, pero hoy ya la segunda cuota, tercera, te viene con interés. Y a veces te termina saliendo el doble. Tal cual, entonces, estamos pagando tal vez un producto que nos salió 3.000 pesos, estamos pagando 4.500 o más. Tal cual. Última placa, y tiene que ver justamente con cómo se siente el trabajador argentino con respecto a la situación en nuestro país. El 55% manifiesta sentirse inseguro, un poco lo que decíamos cuando comenzábamos la charla. Casi un 20% incómodo y un 17% expectante, que creo que todos en su gran mayoría, a pesar de este porcentaje, se sienten en algún punto expectante con lo que va a ocurrir el próximo año. Por otro lado,
poco más del 5% comprende a aquellos que están seguros y cómodos. Así es. Dato llamativo este. Así es. Y con respecto a si analizarían irse a vivir a otro país, y acá nos vamos a detener, casi un 45% manifestó que sí, mientras que un 41% se inclinó negativamente ante esta posibilidad. Ante todas estas varias cuestiones. La primera es que el 55% manifiesta que está inseguro cómo está la situación laboral hoy en nuestro país. En estos últimos 4 ha crecido. En los últimos 4 meses, si no me equivoco, estaba en un 30%, según un estudio de mercado de una consultora muy conocida dentro de la región. Decía que el 30% estaba inseguro. Y hoy, a raíz de las elecciones o a raíz de muchas empresas o de situaciones que han pasado, ha crecido a un 55%, en donde ese 55% manifiesta que se siente inseguro con la actividad laboral, con el trabajo en nuestro país. Y vemos que un 17%, ¿qué dice? Que estamos expectantes a lo que puede llegar a pasar con nuestro futuro laboral. Claro, yo creo que en un gran porcentaje, ¿no? A pesar de este número que arroja el estudio, yo creo que todos en parte estamos expectantes de lo que va a pasar el año que viene con el trabajo, no solamente con el de uno, sino con el de la sociedad, ¿no? En general. Y vemos, mirá qué importante, vemos que un 5% comprende, mira, es un porcentaje muy pequeño. Sí, muy pequeño. Vemos que comprende cuál es la posición o cuál es la postura o el pensamiento que tiene la otra persona. Y vemos que un 17%, por ejemplo, dice, bueno, vamos a ver o estemos confiados de lo que puede llegar a pasar más adelante. Así es. Y ese 5% dice, bueno, pero pará, ¿cómo vas a estar pensando de una manera positiva si no llegamos a fin de mes? Mirá, si la cuota me aumentó, Vemos esto. Fran, ¿este estudio dónde, quién lo ha hecho? Este estudio lo hizo una consultora, de acá de Argentina, muy conocida, no sé si podemos decir el nombre, es un estudio que hizo la consultora ADECO, en el último tiempo, en donde manifestó todas estas cuestiones y donde fueron evaluadas más de 3.560 personas y donde sacaron datos muy importantes, muy concretos, muy específicos, en donde pudimos llevar adelante toda esta entrevista que estamos teniendo en el día de hoy. Es muy llamativo además también el porcentaje de trabajadores o no que deciden o les gustaría irse a probar suerte a otro país, ¿no? El 45% manifiesta que quiere irse del país o que le es atractivo estar pensando en otra economía o en otro trabajo en otro país, y en donde vemos que un 41% se inclina a que no, a que puede mejorar la situación, aunque tenemos que estar acá. Apostar acá, mira, ahí está. La Así verdad que un estudio más que... Es una copia fiel de nuestra realidad. De la realidad, ¿no? Pura, sí, sin duda un estudio muy importante en donde muchas empresas que trabajan en el área de recursos humanos consideran, más que nada por cómo está hoy la situación en nuestro país. Hay mucha tal vez incertidumbre, mucha desconfianza de lo que puede llegar a pasar, y como vos decías, hoy cada uno de nosotros podamos valorar el trabajo que tenemos y el puesto que tal vez ocupamos en una organización, o si no trabajas en una empresa con un jefe o con un equipo de trabajo, la actividad, el emprendimiento que tengas, siempre da lo mejor en todas las cosas que emprenda, porque eso sin duda, como yo siempre digo, va a marcar la diferencia. Y hoy marcar la diferencia es un valor agregado en una organización, en un emprendimiento, en un puesto específico. Y hoy tenemos que ser agradecidos de ese trabajo que tenemos, y a aquellas personas que lo están buscando estén tranquilos, no pierdan el ánimo, porque hay muchas oportunidades, así también como hay mucha incertidumbre, hay oportunidades en diferentes puestos en otras empresas. Hay que buscar y hay que saber aplicar en el momento justo. Tal cual, hay que tener en cuenta todas las condiciones que en alguna oportunidad hemos hablado con Fran. Así es. Fran, gracias como siempre, un placer.